En este video quiero hablar de los derechos generales desde una perspectiva general, de lo que se llama la parte general o la teoría de los derechos fundamentales, más que de algunos en específico. Sobre eso voy a hacer después otros videos u otros hilos. La propuesta en este sentido es positiva, avanza mucho, recoge lo que ya hay, no se pierde ningún derecho, pero se incorporan muchos derechos nuevos. Ponen a un mismo nivel los derechos de las llamadas primera, segunda generación, en el sentido de la clasificación que se hace. La Constitución vigente le daba mucha importancia a los derechos de carácter individual, primera generación, y no tanto los derechos de carácter social o de contenido económico que requieren una mayor participación, un rol más activo del Estado. Recoge algunos principios universales, que hasta ahora era una cuestión doctrinaria o recogida por la jurisprudencia, pero que no se había establecido en texto expreso, como los principios de progresividad, los principios de no regresión, es decir, una vez que se consagra un derecho no se puede quitar, entre comillas, ese mismo derecho. Se resuelve finalmente, después de más de 30 años de discusión, la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. Desde la reforma de 1989, el artículo 5 se venía discutiendo qué jerarquía tenían. Eso se resuelve, se les da jerarquía constitucional, lo que me parece sin duda positivo. Se establece un mecanismo para cumplir sentencias internacionales. Sin embargo, curiosamente no se recoge el principio de legalidad, que es algo que se venía reclamando por parte de la doctrina hace tiempo. Los derechos fundamentales no pueden ser regulados sino por ley. Por ejemplo, el recurso de protección, de amparo se regulan por un auto acordado. El derecho de reunión se regula por un reglamento, no por ley. Eso podría haberse corregido, no se hizo. Sí se estableció para la libertad de reunión, pero no en términos generales. Una cuestión novedosa es incorporar los derechos de la naturaleza. En esto tengo mis aprensiones. ¿Por qué? Creo que aquí se deja traslucir una concepción del ser humano, digamos, una antropología nueva, distinta, en que se considera al mismo nivel que la naturaleza. Por ejemplo, para los entes territoriales es una limitación, son limitaciones los derechos de las personas y de la naturaleza, en el mismo nivel. Se establece una defensoría del pueblo, una defensoría de la naturaleza, en el mismo nivel. Hay avances sin duda, un impulso ecológico de protección de la naturaleza, pero como un ente que engloba al ser humano, ¿no? Como un ente que tiene derechos, como sujeto de derechos. Esto hay una discusión si está o no está en la Constitución de Ecuador. La verdad es que la norma no es muy clara y ha dado pie a algunas discusiones si la naturaleza efectivamente tiene o no tiene derechos en la Constitución ecuatoriana. Aquí claramente los tendría, no habría ninguna discusión porque el texto es muy claro al respecto. Es un tema novedoso que dejo planteado como algo discutible. Se recoge el efecto horizontal, y en esto sí también hay que decir que es un tema discutible, pero en este caso yo estoy absolutamente a favor de que los derechos fundamentales tienen efecto horizontal. ¿Qué significa esto? Que obligan no solamente al Estado, sino que también nos obligan a los particulares. Los particulares también tenemos que respetar los derechos fundamentales. Sobre eso hay mucha literatura, mucha discusión, tiene que ver con el origen histórico de los derechos fundamentales, los derechos humanos como limitación del poder político, pero creo que si bien eso es una explicación histórica, no tenemos por qué quedarnos amarrados y sí podemos entender ya desde la Declaración Universal, cuando dicen que obligan a las personas a comportarse fraternalmente unos con otros, que esto tiene un alcance incluso para las personas particulares. Hay un grado de discusión sobre la titularidad, además de la naturaleza, son titulares las personas naturales. La titularidad de colectivos, la titularidad de personas jurídicas, ahí también hay un grado de discusión interesante. La Constitución vigente no hacía ninguna diferencia, garantiza derechos para todas las personas, pero acá sí se pueden ir, si uno hila más fino, algunas cuestiones que se aplican, no se aplican a las personas jurídicas. Hay algunas referencias que tienen un carácter simbólico importante, quizás no tanto práctico, pero sí simbólico, eso es relevante también. Una referencia a la desaparición forzada, el derecho a ser buscado. Algunos han dicho
que este derecho, la verdad es que no es un derecho, porque ¿quién es el titular? Las personas desaparecidas hace años están fallecidas, ¿cómo van a tener derecho? Bueno, puede ser eso cierto desde el punto de vista de la técnica jurídica, pero no hay que olvidar la relevancia simbólica, incluso pedagógica, que tiene este tema. Junto con ello se hace referencia a las violaciones a los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad. Algunos derechos nuevos que se recogen: el derecho a una vivienda digna, que incluye casas de acogida. No hay ningún problema con la propiedad, no es necesario que las personas sean dueñas de su casa para acceder a la vivienda digna, pero tampoco eso está prohibido. Pueden buscarse distintos mecanismos, lo que es positivo porque dependerá de las políticas contingentes, las políticas sociales de cada gobierno, ¿no? Quizás hay una sobreregulación en el tema de las casas de acogida, pero el tema de la vivienda digna es destacable que se recoja. Ahora, eso ha generado problemas en otros países, en Argentina, por ejemplo, que se reconoce este mismo derecho. Bueno, si no hay vivienda suficiente, ¿se puede demandar al Estado? Vía activismo judicial, entonces se podrá incidir en cómo se gastan los recursos del Estado y deben priorizarse en vivienda, dejando de lado, por ejemplo, salud, educación y otras cosas tanto o más relevantes. Esa es una decisión política del momento, pero si se consagra esta característica de vivienda digna, bueno, además del acceso a la vivienda, tiene que tener algunas características para que sea efectivamente digna. Se consagra el derecho, pero hay que poner ojo en qué significa eso en su aplicación. Se consagra el derecho a la ciudad y al territorio, una cuestión bien relevante también, porque hasta ahora el tema urbanístico había estado ajeno al debate constitucional, es tan importante para la calidad de vida de las personas. El combate al delito se pone desde una perspectiva de derechos de las víctimas, no de derechos necesariamente de los delincuentes. Eso sí, se recoge como debido proceso, por supuesto, que es muy relevante que se recoge y se siga recogiendo. Pero interesante que se incorpora como un derecho a vivir en entornos seguros. Incluye esto la prevención. Entonces el combate al delito va en esta línea. ¿Por qué se combate? Porque existe este derecho de las personas a vivir seguras y en consecuencia que se prevengan los delitos. Se reconoce el derecho a las energías, el acceso al agua, tema muy discutido, sobre eso voy a hacer un video específico. Reconocimiento de la identidad, referido esto a personas y a pueblos originarios. El acceso a la información, muy importante como complemento de la libertad de expresión. Esto está en tratados internacionales, no estaba en el texto constitucional vigente. O sea, junto con la libertad de expresión, internacionalmente se reconoce que existe la libertad de buscar información, por ejemplo, para los periodistas, por ejemplo, para investigadores científicos. Una cosa es divulgar la información, pero ¿cómo la divulgo si no tengo acceso a la misma? El reconocimiento a la conectividad digital, un signo de los tiempos. El derecho a Internet se ha ido incorporando en distintos países y era evidente que tenía que incorporarse por esta vía. En general, todo esto es muy positivo. En general, la teoría de los derechos fundamentales, la parte general, es muy positivo y recoge muchos avances. Vamos a ir viendo después algunas regulaciones específicas respecto a las cuales tengo algunas aprensiones, por ejemplo, en el tema del agua, en el tema del aborto, en el derecho a la vida, y otras cuestiones que voy a ir explicando. Voy a hacer también otros videos, otros hilos con aspectos que me parecen positivos. No todos los hilos videos van a ser críticos, en materia de educación, de trabajo, de seguridad social, de libertad de conciencia, del rol de los colegios profesionales, del debido proceso, del medio ambiente, etc.